Cinética química, rapidez de una reacción. Vamos a hablar de la rapidez de una reacción. Dice, la cinética química es parte de la química que estudia la rapidez de las reacciones y los pasos a través de los cuales los reactivos pasan a producto. El mecanismo de una reacción son los pasos que se requieren para que los reactivos pasen a producto. La rapidez de una reacción describe cuán rápido ocurre este cambio químico. Este cambio depende de varios factores: de la concentración de los reactivos, de la temperatura, de si hay un catalítico o catalizador presente y área superficial en reacciones heterogéneas. Y de eso vamos a hablar ya más adelante. Cuando queremos saber cuán rápido ocurre algo, por lo general lo medimos en rapidez que algo ocurre, midiendo el cambio comparado con el tiempo. Si yo quiero saber cuánto yo he bajado de peso en un periodo de tiempo, ¿qué hacemos? Medimos el peso el día 1, que sería el tiempo 0, y luego que pasen unos días, una semana, unos meses, nos medimos otra vez, ¿verdad? Tomamos el peso y ese día que estemos tomando el peso es el próximo tiempo, ¿verdad? Y entonces podemos determinar esa pérdida de peso o ganancia de peso, de verdad, dependiendo cuál sea el caso, calculando el cambio en peso por el tiempo en que ocurrió. Recuerde que este símbolo implica cambio, implica que hubo un valor inicial y hubo un valor final. En el ejemplo de la pérdida de peso, medimos el peso final menos el peso inicial a razón del día final y el día inicial. ¿Okay? Ahora, si lo queremos ver en el caso de estas dos reacciones, fíjate aquí. Esta reacción tenemos reactivo 1, reactivo 2 para formar producto. Esto es lo que está en tiempo 0. En tiempo 0 están los reactivos. Mientras esos reactivos van reaccionando y van formando productos, se van, ¿verdad?, formando el símbolo del producto. Hay reacciones que son más rápidas y hay reacciones que se dan más lentas. Fíjate que en aproximadamente unos, 16, 17 segundos, esta reacción ha pasado a productos mucho más que esta, mucho más rápido. Fíjate que ya aquí, por ejemplo, casi en 48 segundos, ya la reacción se completó y todo lo que era reactivos pasó a productos, más sin embargo, esta todavía le está tomando más tiempo. Así que no todas las reacciones ocurren a la misma rapidez y como les mencioné ahorita, hay varios factores que afectan la rapidez, desde concentración, temperatura, catalíticos, área superficial, etc. Entonces, vamos a ver esta reacción química. Similarmente, ocurre una reacción, tenemos hidrógeno, tenemos yodo y se forma ácido yodhídrico, ¿verdad? Dice, cuando un reactivo pasa a producto, se comienza a consumir esos reactivos hasta que desaparecen, pues se convierten en producto. Estos cambios comienzan en un tiempo particular y terminan en un tiempo particular y va a depender de la reacción y de las cosas que pueden influenciar la reacción, como lo hace la meta de pérdida de peso. Entonces dice, ¿cómo yo voy a representar esa rapidez de la reacción? Esa rapidez promedio de la reacción. ¿Se representa con qué? Delta H, si nos vamos a dejar llevar por el hidrógeno, entre delta T. Es bien importante saber que el negativo implica que el cambio se dio de la concentración de los reactivos a producto. Así que este negativo implica que está desapareciendo. Entonces yo tengo la concentración en el tiempo 2 menos la concentración en el tiempo 1, es decir, la concentración final menos la concentración inicial entre el tiempo final y el tiempo inicial. Dice, medimos la rapidez de una reacción calculando el negativo de la razón de concentración en tiempo final menos la concentración del tiempo inicial dividido entre el tiempo que toma que ocurra. Dice, ¿cómo se verían los reactivos? Pues fíjate, los reactivos se verían
¿verdad? La ecuación de los reactivos sería así, positivo, porque en la reacción la concentración de los productos aumenta, así que es positivo, se están formando. Un medio de la ecuación está relacionado a los coeficientes de la reacción. ¿Ok? Ahorita estuvimos viendo que si aquí no hay un número, implica que es 1, que esto es 1 y que esto es 2. ¿Ok? Dice, es positivo, pues porque la reacción, la concentración de los productos aumenta, y eso lo habíamos hablado, y es un medio, y ese un medio en la ecuación está relacionado a los coeficientes de la reacción. Fíjate que si esto es un 2, es 1 dividido entre 2. Si yo fuera a escribir, por ejemplo, la rapidez de la reacción de hidrógeno, sería rate en inglés, ¿verdad? Negativo 1 sobre 1, que sabemos que es 1, del delta de la concentración de hidrógeno entre ese cambio en tiempo. Podemos generalizar la ecuación de la rapidez de una reacción de la siguiente manera. Como les dije, estos son los coeficientes. Lo que quiere decir que si yo voy a determinar la rapidez basado en A, yo escribo esto. ¿Ok? Donde como A es un reactivo, es negativo 1 sobre el coeficiente. El cambio en concentración en A entre el cambio en temperatura. Si yo escribiera la rapidez a base de B, pues como están los reactivos, es negativo de 1 sobre el coeficiente que esté frente a B, el cambio en concentración entre el cambio en tiempo. Si yo fuese a escribir la rapidez a base de C, como están los productos, es positivo, 1 sobre el coeficiente de C, cambio en concentración por el cambio en tiempo, y la misma historia con D. Como están los productos, es positivo, 1 sobre el coeficiente que está al frente, cambio en concentración entre el cambio en tiempo. Dice, vamos a practicar. Escribe la ecuación de rapidez de la reacción de cada uno de los componentes de esta reacción. Lo vas a hacer individualmente. Vas a escribir, vas a expresar o vas a dejar expresada la ecuación de la rapidez de la reacción de cada uno de ellos para practicar. Dice, en los primeros 10 segundos de la reacción, la concentración de yoduro disminuyó de 1.00 molar a 0.868 molar. Dice, A, calcule la rapidez promedio de esta reacción en el intervalo de tiempo, y B, determina la rapidez de cambio de la concentración de el ion de hidrógeno durante este intervalo de tiempo. Dice, vamos a empezar a desmenuzar la información. Me están dando tiempo final de 10 segundos, tiempo inicial de 0.0 segundos. La concentración de yoduro en tiempo 2, que es igual a 0.868 molar, y la concentración de yoduro en tiempo 1, que es igual a 1.00 molar. Entonces, de ver la reacción, tenemos que escribir, ¿verdad? La expresión de la rapidez para yoduro en ese tiempo. ¿Cómo sería esa expresión? Sería esa rapidez promedio, que también se le llama, ¿verdad? Esa rapidez de la reacción. Observamos entonces en dónde está la especie que vamos a estar estudiando. En este caso, yoduro está en dónde? En los reactivos, ¿right? Entonces, si yoduro está en los reactivos, quiere decir que esto va a ser ¿qué? Negativo. Como tiene un coeficiente negativo, ¿qué? 1/3. Ese cambio en la concentración de yoduro dividido entre ese cambio en tiempo. Entonces, ¿cómo se vería esa expresión? Sería negativo 1/3, la concentración final, ¿verdad? Entre la concentración inicial.
dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. El resultado entonces finalmente es que 0.0044. Tenemos tres cifras significativas aquí. Aquí hay, ¿verdad? Cuatro cifras, tenían tres lugares decimales en esa resta. Tenía un lugar decimal en esta resta. Y finalmente entonces nos quedamos con molar entre segundos. Próxima pregunta dice, determina la rapidez de cambio de la concentración de H más positivo, de hidrógeno positivo, durante ese intervalo de tiempo. Chicos, automáticamente dice determinar la rapidez significa que es son unidades en este caso de concentración tiempo. ¿Okay? Así que vamos a empezar a conocer ese vocabulario para saber qué nos están pidiendo. ¿Okay? Entonces, si ya nosotros determinamos la rapidez de la reacción, en este caso particular dijimos que esa rapidez iba a ser igual a 4, ¿verdad? 0.0044 metros segundo, ¿verdad? Que sí, esa es la rapidez. Si nosotros expresamos la expresión de rapidez de hidrógeno positivo, sería que, como están los reactivos, negativo 1/2 por ese cambio en la concentración, por ese cambio en tiempo. Y si tenemos el resultado de la rapidez, porque lo calculamos ya, 0.0044 molar segundos, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar entonces por 2 a ambos lados y despejar para este negativo. Así que finalmente la rapidez de H2 de H positivo sería negativo 8.80 por 10 a la menos 3 molar segundos. Dice, midiendo rapidez de reacción. Para medir la rapidez de una reacción, un análisis muy usado es el análisis espectroscópico. Por ejemplo, la siguiente reacción puede ser estudiada ya que yodo es violeta, hidrógeno y ácido yodhídrico es transparente. Así que podemos asociar el cambio en absorbancia de la producción del producto, en este caso a menos concentración observada, mayor producto formado. ¿Por qué? Porque si este en particular es violeta, este absorbe mucho. Mientras se va desapareciendo, va cambiando entonces la solución de violeta transparente, la absorbancia disminuye. Así que una disminución en absorbancia por tiempo me va a dar finalmente esa rapidez de la formación del ácido yodhídrico o la rapidez de la desaparición de los reactivos. Técnicas comunes: polarimetría, espectroscopía y medidas de presión. Entonces, la ley de rapidez, el efecto de la concentración en la rapidez de la reacción. Dice, la rapidez de una reacción muchas veces depende de la rapidez de más de un reactivo. Mientras la rapidez de vuelta de los productos a los reactivos sea casi nula, podemos expresar la rapidez de una reacción y la concentración de los reactivos, llamada ley de rapidez, de la siguiente manera. Rapidez es igual a esa constante, la concentración y elevada a una n, donde K es la constante de la rapidez, que es la constante de proporcionalidad, y n es el orden de la reacción. Cuando n es igual a 0, quiere decir que el orden de la reacción es 0. La rapidez de la reacción es independiente de A. Cuando n es igual a 1, quiere decir que el orden de la reacción es 1. La rapidez de la reacción es directamente proporcional a la concentración de A. Cuando n es igual a 2, quiere decir que el orden de la reacción es 2 y que la rapidez es proporcional al cuadrado de la concentración de A. Dice, ¿cómo determinar el orden de una reacción? El orden de la reacción se determina solo experimentalmente. ¿Okay? Fíjate aquí que nosotros tenemos diferentes concentraciones en A y tenemos la rapidez.
Fíjate cómo aquí la rapidez es independiente de la concentración. La concentración sigue aumentando, pero la rapidez no cambia. Así que esto es un clásico de una rapidez de orden de cero. Sin embargo, observa cómo son las otras rapideces o la rapidez de los demás comparado con la concentración. Esta particularmente que está aquí es de un orden de reacción de 1. Mientras esto aumenta, este aumenta consecutivamente. ¿Okay? Fíjate cómo este va de punto 10 a punto 2 que hizo duplicar. Pues este va directamente proporcional. Este fue de punto 0.15 a punto 30 que hizo duplicar. Luego vamos de punto 20 a punto 40 que hizo duplicar. Y acá vamos de punto 30 a punto 60 que hizo duplicar. Así que este es un típico ejemplo cuando la orden de la reacción es 1, que es proporcional a la concentración de A. Ahora, fíjate acá. Acá es diferente. Vamos a ver qué orden de reacción es este particularmente. Pues mira, ¿cómo lo podemos calcular? Usted coge el rate 1 versus rate 2. Y realmente usted va a decidir cuál es el rate 1 y cuál es el rate 2. Por lo general, pues cogemos un valor, ¿verdad? Que sea más grande. Lo colocamos en el numerador y cogemos el próximo valor más pequeño y va en el denominador. Fíjate, míralo aquí. ¿Ok? Estos son los valores de rapidez y estos son los valores de concentración asociados. Y los dividimos. La constante cancelan, las variables cancelan y finalmente nos quedamos con esta expresión. ¿Ok? Donde tenemos 4.0 es igual a 0.040 dividido entre 0.20 elevado a n. Y n es lo que vamos a buscar. ¿Ok? Fíjate que en este caso particular terminamos teniendo 2n. Para yo saber finalmente ese valor de n, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a sacar el logaritmo a ambos lados de manera tal que podamos entonces despejar para n. Resolvemos la ecuación y terminamos conociendo que n es igual a 2. Así que el orden de la reacción de este en particular es que 2. Dice la rapidez de la reacción en orden de 0 tiene unidades de molar segundo la negativo 1 y las que están en orden de N2 es igual a la molaridad a la negativo 1 por segundo a la menos 1. Dice rapidez de la reacción para múltiples reactivos. Mientras la reacción en reversa es lenta, la rapidez de la reacción es proporcional a la concentración de A elevado a M multiplicado por la concentración de B elevado a N. Fíjate bien que M y N no tienen nada que ver con los coeficientes. Eso es cuando tenemos más de un reactivo y le vamos a buscar el orden de la reacción para cada uno de ellos individualmente. M sería el orden de reacción de A y N es el orden de reacción de B. Entonces, dice, considere la siguiente reacción. Considere los siguientes datos. Calcule la ley de la rapidez de la reacción y calcule la constante de rapidez de la reacción. Entonces, vamos por paso. Vamos a primero a determinar cómo sería la expresión de la rapidez. Tenemos que esa rapidez es igual a una constante, la concentración de N2, M, ese valor no lo tenemos aún, lo tenemos que calcular, por la concentración de monóxido N, y eso lo tenemos que calcular. Entonces, para hacer eso tenemos que ver la tabla y escoger lo siguiente. Si yo voy a estudiar la rapidez de la reacción de monóxido, por ejemplo, voy a coger dentro de mis valores aquellos que de nitrito estén constantes. ¿Okay? Y esos son los que yo voy a utilizar para determinar el orden de la reacción de monóxido.
De la misma manera, si yo quiero saber entonces ahora el orden de la reacción de nitrito, yo voy a buscar aquellos que tengan ¿verdad? en constante en el de monóxido para determinar nitrito. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Sería la rapidez. Déjenme buscar aquí rapidito. Así que vamos a empezar. Dijimos que íbamos a tomar el número de la rapidez 2 y que vamos a escribirlo arriba. Así que en este caso voy a coger, ¿verdad? Voy a estar en azul porque voy a estar trabajando con monóxido y ahorita cuando trabaje con nitrito lo hago en amarillo para que sigan con el color code. Sería 0.0083 molar segundo, la constante por la concentración, ¿verdad? Dividido entre 0.0082 con la constante dividido entre 0.10. Constante cancelan con constante, unidades cancelan con unidades. Así que nos terminamos quedando con ¿qué? Con 0.0083 dividido entre 0.0082, 0.20 dividido entre 0.10. Entonces a dividir estos números, fíjate bien, sería 0.0083 dividido entre 0.0082. Eso da 1.01 y entonces 0.20 dividido entre 0.10, eso da 2 a la n. Así que yo puedo muy bien ahora despejar y quedaría entonces de la siguiente manera. Tendríamos n es igual al logaritmo de 1.01 dividido entre el logaritmo de ¿qué? De 2. No hay que hacer mucho más, esta n es 0. ¿Ok? Así que, sí, para aquellos que no lo sepan, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el próximo. Entonces ahora vamos a hacer el de nitrito. Tenemos como rate 2 sería 0.0082 m segundos es igual a acá 0.20 m, ¿verdad? Porque estamos haciendo el otro, dividido entre 0.0021 ms. Profesora, ¿dónde saca eso? Bueno, de estos dos que escogimos aquí, que son de nitrito. Dividido, igualado, ¿sí? A la división de K, y en este caso, pues 0.10, esto es molar, M. ¿Ok? Constantes cancelan, las unidades también, y nos quedamos finalmente con que 0.0082 dividido, esto es un 0, dividido entre 0.0021 es igual a 0.20 dividido entre 0.10 m. Esta división es 3.90, que eso es casi 4. Y esta otra división, 0.20 dividido entre 0.10, es igual a 2. N. Entonces, esto es casi 4. Esto es 2. ¿Por cuánto yo elevaría el 2 para llevarlo a casi 4? Por un número entero. Por 2. Así que este, si se dan cuenta, este es del orden de enlace de ¿qué? De 2. Pero vamos a resolverlo de todas maneras. Vamos a despejar. N es igual al log de 3.90, que eso es 4, si lo vamos a llevar a números enteros, entre el log de 2. Entonces este resultado da 1.96 y obviamente pues tiene que ser un entero. N es igual a ¿qué? A 2. Si fuéramos a escribir entonces la ley de la rapidez, finalmente, vamos entonces a borrar todo esto para entonces escribir la ley de la rapidez finalmente. Sería, esa ley de rapidez es igual a K NO2
Esto dijimos que era 2. Monóxido, 0. Así que esto no va, ¿sí? Finalmente, esa rapidez está dada por K, NO2, 2. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos coger cualquiera de estos valores que están aquí, lo sustituimos en concentración, lo sustituimos con la rapidez y despejamos para la constante. Lo que quiere decir que vamos entonces a usar el primero. Sería la rapidez 0.0021 molaridad segundo, K, y la concentración que es 0.10 molar al cuadrado. Si resuelvo al lado de acá, sería K por 0.01 m al cuadrado, despejo 0.01 m al cuadrado, y me quedo acá 0.001 m segundos dividido entre 0.01 m al cuadrado. Estos cancelan y entonces me voy a quedar finalmente con 0.0021 dividido entre 0.01 y eso da, la K va a ser 0.21 m a la menos 1, segundo a la menos 1, como habíamos dicho. La ley de rapidez integrada, la dependencia de la concentración al tiempo. Ok, dice, lo que hemos estudiado hasta ahora ha sido la rapidez como función de la concentración. Y estamos ahora aquí hablando en reacciones que son de primer orden, ¿verdad? Pero también podemos estudiar la rapidez como función del tiempo. Fíjate que si yo tomo la expresión de rapidez de una ecuación de primer orden y tomo la expresión del promedio, ¿verdad?, de esa rapidez, las puedo igualar y finalmente tener una expresión como esta, que si yo lo llevo a gráfica, míralo aquí, y es igual a negativo mx más b. Observa, mira cómo es, donde la pendiente es el negativo de esa constante. Así que si yo tengo los valores de una ¿verdad?, de una reacción, yo puedo llevarlos a gráfica y de saber, dependiendo cómo sea la gráfica, si la reacción es de primer orden. Fíjate aquí, vamos a considerar la descomposición de este compuesto en los siguientes productos. Tenemos el tiempo y tenemos la concentración. Si llevamos esto a gráfica, ¿verdad?, como yo les comenté, fíjate que nosotros podemos tener el tiempo y concentración y está chévere, pero podemos tener el tiempo y el logaritmo natural de esa concentración y tenemos una expresión lineal donde entonces podemos determinar, y una expresión lineal con una regresión más perfecta, podemos entonces utilizar eso para determinar la constante de esa reacción. ¿Usando qué? La pendiente. Dice, lo que hemos estudiado hasta ahora ha sido la rapidez como función de concentración. Ahora estamos en una reacción de segundo orden. Fíjate que la rapidez de una reacción de segundo orden se expresa así. Muy bien podemos también tener el promedio de la rapidez de una reacción y los igualamos. Donde si tenemos una gráfica, y es igual a mx más b. Fíjate que en una reacción de segundo orden, fíjate cómo la pendiente de la gráfica es positiva y la podemos determinar llevando gráfica los valores. Si hacemos lo mismo, fíjate aquí, considera la descomposición de nitrito en sus productos. Si llevamos esto a gráfica, yo puedo llevarlo a gráfica la concentración como función del tiempo, pero mira la curva. Puedo llevarlo pensando que es de primer orden y sacarle el logaritmo natural, o puedo sacarle el inverso a la concentración, llevarlo a gráfica con tiempo, mira la regresión perfecta, entonces esta es la mejor expresión.
¿ok? Y de ahí entonces sacamos la pendiente que sería entonces la constante de rapidez de esa reacción. Tenemos la de cero orden. Lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿verdad? Ha sido la rapidez como función de concentración. La misma historia. Si yo tengo una rapidez de cero orden, esto se elimina. Y automáticamente tengo que la rapidez es igual a la constante. Si yo los igualo, fíjate que este sería y es igual a negativo mx más b si lo hacemos y lo llevamos a gráfico. Mira cómo entonces la pendiente, cuando llevamos a gráfica una reacción de cero orden. Dice la vida media de una reacción. La vida media de una reacción es ST medio. ST1 medio es el tiempo necesario para que la concentración de un reactivo descienda a la mitad de su valor original. Descienda exactamente a la mitad de su valor original. Así que si yo tengo una concentración en tiempo cero y yo quiero saber cuánto es la concentración en el tiempo de vida media, yo lo voy a dividir entre 2. Dice, la vida media es una forma conveniente de describir la rapidez de que una reacción ocurre, especialmente si se trata de un proceso de primer orden. Mira cómo es una reacción de primer orden, cómo determinamos la vida media. Esta sería la ecuación del tiempo de vida media de una reacción de primer orden, donde si sabemos la constante, dividimos 0.693 entre la constante y nos da el tiempo de vida media. Y usted me va a decir, profesora, ¿de dónde usted sacó el 0.693? Bueno, salió de esta expresión, de resolver esta expresión. Fíjate aquí, tenemos tiempo cero. Este es el primer lapso de vida media, ¿verdad? Lo dividimos a la mitad. ¡Pup! Después tenemos el segundo lapso de vida media. ¡Pup! Y después el segundo lapso de vida media hasta que finalmente llega ¿a qué? A cero. Dice, yodo molecular se disocia a 625 Kelvin a una constante de rapidez de primer orden de 0.271 segundo a la menos 1. ¿Cuál es el tiempo de vida media de esta reacción? Bueno, si el tiempo de vida media de una reacción de primer orden, porque ya me lo está dando aquí, habíamos dicho que era 0.693 la constante. Me están dando la constante, no me dan la ecuación, pero automáticamente me dicen que es de primer orden, yo sé que es esta. Entonces digo 0.693, lo divido entre 0.271 segundo a la menos 1 y eso me va a dar el tiempo de vida media. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de vida media es igual a 2.56 segundo a la menos 1. Aquí tenemos la expresión del tiempo de vida media de una reacción de segundo orden. Y aquí tenemos la expresión del tiempo de vida media de una reacción de cero orden. Dependiendo los datos que te den, si te dicen que es de cero orden, primer orden, segundo orden, es la ecuación del tiempo de vida media que vas a estar usando. Fíjate aquí que aquí esta tabla resume los diferentes órdenes de reacción, la ley de rapidez que los expresa, las unidades de las constantes de rapidez y si integramos esas leyes, aquí está la respuesta y el tiempo de vida media de cada una de ellas.